Chiquilines, vamos a repasar un poquito el tema de la geometría, los trazados y los instrumentos. Primero vamos a reconocer los instrumentos. La regla clásica que ustedes ya conocen desde los primeros años, que nos permite medir la longitud de un segmento, de una línea, ¿verdad? Las escuadras. La escuadra tiene ángulo recto. Esta escuadra se llama escuadra de 60 o de 30, porque tiene un ángulo que mide 30 y otro ángulo que mide 60 grados. Y después tenemos esta otra escuadra, que es la que en realidad es como un triángulo isósceles, y que se llama escuadra de 45, porque los dos ángulos de los extremos miden 45 grados y son iguales, ¿sí? Y obviamente tiene su ángulo recto. Y el semicírculo. El semicírculo sirve para medir la amplitud de un ángulo. Si lo observamos, va desde 0 hasta 180 grados de un lado, pero también empieza desde ese mismo lado otro 0 por dentro que va a ir hasta 180 grados. ¿Cuál de los dos ceros vamos a usar? Bueno, ahora vemos. Después tenemos el centro. En este caso es un agujerito que además tiene una rayita que nos sirve para orientarnos. En otros pueden encontrar simplemente una crucecita o en otros simplemente el agujerito. ¿Cómo se utiliza? Bueno, yo quiero medir en este caso este ángulo. Lo vamos a llamar ángulo A, de vértice A. ¿Sí? Y yo quiero saber la amplitud. ¿Qué amplitud tiene este ángulo? Voy a colocar mi semicírculo de manera que el orificio, el agujerito, porque mi semicírculo tiene un agujerito, coincida exactamente con la puntita de estas dos líneas que se unen, de estos dos segmentos que se unen. Y ven que ahí ya lo hice coincidir, pero me quedó torcido acá. La rayita del 0 tiene que coincidir exactamente sobre la línea que yo tracé, o lo que quiero medir. Entonces tengo que verificar que me coincida de manera exacta el agujerito en el vértice y la rayita del 0 sobre la línea que yo tracé. Cuando ahí me quedó perfecto, recién ahí voy a poder empezar a medir. Y como dije, tenemos dos ceros, ¿verdad? Tenemos un 0 acá y un 0 acá. ¿Qué cero voy a utilizar? En este caso voy a utilizar este, porque yo quiero medir desde este segmento, desde esta línea, hasta esta. Entonces este 0 no me va a servir de nada. Voy a medir desde esta línea, desde este 0. Entonces, sin mover y verificando siempre que haya quedado perfectamente colocado, empiezo a utilizar los números que están por dentro en este caso, porque ven que los que están por afuera son del 0 que empezaba del otro lado. Voy a utilizar este. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si ustedes se fijan, no llega a 60. Le falta 1 grado a mi línea azul para llegar al 60. Así que voy a decir que voy a aproximarlo y voy a decir que la amplitud de este ángulo es de, y así representamos la amplitud, 59 grados. Nos va a pasar que algunas veces tenemos que estimar esa medida, porque en realidad si nosotros observamos, ¿verdad? Va marcado de 10 en 10. Hay una rayita en el medio que sería los 5, es decir, 55, 65, ¿verdad? Y después están las rayitas que como en la regla están los milímetros, también hay una división de 10 partecitas. Pero a veces puede pasar que nuestra línea quede entre medio de una y otra y ahí vamos a tener que estimar, ¿está? Bien, este es entonces el semicírculo. Importante recordar cómo se utiliza, porque si empezamos a medir desde el otro 0, miren lo que pasaría. Si yo coloco y empiezo a utilizar este 0, voy a creer que este ángulo mide 120, porque es lo que me está señalando acá, 120. Cuando en realidad no es así, no mide 120. Porque si midiera 120 sería un ángulo mayor al de 90 grados y a simple vista me doy cuenta que es un ángulo agudo, no llega a completar el ángulo recto. Y por último vamos a presentar el compás, que ustedes también ya conocen, ¿verdad? El compás tiene dos brazos, ¿sí? Una punta que es fija, la otra donde a veces viene ya incluido el grafo, a veces se coloca un lápiz mecánico o a veces, como en este caso, un lápiz común.
Es importante que yo cierre los brazos y que estas dos puntas, la punta del lápiz y la punta metálica, estén casi que a la misma altura. No puede estar el lápiz sobresalido o muy para arriba, ¿tá? Y en realidad yo voy a tomar y voy a manejar el compás desde acá arriba. Cuando yo logre medir lo que tenga que medir, vamos a suponer que quiero medir, no sé, voy a tomar una regla y voy a medir 5 centímetros. Pincho acá en la rayita del 5, ¿sí? Y tengo que hacerlo coincidir exacto en la rayita del 0. Esto da trabajo, hay que tener paciencia. Bueno, ahí sé que medí, tomé una amplitud de 5 centímetros. ¿Qué es lo que hace este instrumento? Transporta una medida, ¿tá? Yo no mido con el compás, lo que hago es transportar una medida, se le llama transportador. Y supongamos que quiero marcar acá, hacer un triángulo isósceles a partir de este ángulo. Entonces voy a pinchar exactamente en el vértice y lo tomo, o lo tomo del brazo donde está el pinchito, o lo tomo desde arriba. Nunca voy a mover este brazo, o voy a agarrar los dos, porque se me va a abrir o a cerrar y va a cambiar la medida. Entonces una vez que medí, pincho, lo tomo de arriba y voy a hacer un arquito, ¿tá? La marquita ahí y la marquita acá. Lo que hice fue trasladar esa medida de 5 centímetros que yo tomé en la regla para estos dos segmentos, ¿verdad? Entonces ahora si quisiera trazar, por ejemplo, un triángulo equilátero y asegurarme que es equilátero, sé que tiene que tener dos lados iguales. Por eso, usando el transportador sin haberlo modificado, tomé la misma medida y la llevé y la transporté a estas dos líneas. Yo puedo, desde este punto exacto donde se cruzan hasta este otro, trazar el otro segmento y va a quedar determinado un triángulo isósceles, ¿sí? Estoy segurísima de que estos dos ángulos son iguales porque este lado es igual a este, ¿tá? Y además es un triángulo acutángulo, tiene sus tres lados agudos. Bueno, ahora vamos a hacer un trazado. La consigna de trabajo dice trazar un paralelogramo tipo ABCD. A, B, C y D son los nombres que van a recibir los vértices, los 4 vértices de ese paralelogramo, que en general en geometría las figuras se nombran en sentido horario, las agujas del reloj avanzan en este sentido, entonces en este sentido la mayoría de las figuras se nombran así. Así que va a ser A, B, C, D. Y dice que el largo van a ser 10 centímetros, el ancho van a medir 5 y el ángulo de este techito que se pone encima de la letra D, significa, es el símbolo de ángulo, el ángulo D tiene que medir 60 grados. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar por trazar lo que va a ser la base, y tiene que medir 10 centímetros. Coloco mi regla, voy a trazar un segmento de 10 centímetros. Acá va a ser el punto D, por acá va a estar el A, el B, este va a ser el punto C, el otro extremo del segmento. Yo sé que este ángulo, el que va a estar acá, tiene que medir 60 grados. ¿Con qué lo voy a medir? Lo voy a medir con el semicírculo. Como ya vimos, vamos a colocar de manera exacta el agujerito y la rayita del 0. Tiene que coincidir perfecto con la línea que tracé. Cuando estoy seguro que eso quedó bien de bien, verifico. Voy entonces a, utilizando este 0, contar hasta los 60, que puedo hacer una rayita por acá adentro o por acá en el 120, porque en realidad estos coinciden, ¿verdad? Si yo empiezo a medir del otro lado, acá serían 120. Como empecé a medir desde acá, son 60. Hice una marquita, acá o acá, donde me quede mejor. Retiro este instrumento, ¿sí? Y vuelvo a utilizar la regla. Porque ahora sé que voy a trazar un segmento que va a ir desde este punto, desde el punto D, y va a pasar por esas marquitas que yo hice. Voy a trazar esa línea. Y ya voy a tener entonces pronto, sabiendo que este ángulo mide 60 grados, y esta línea mide 10, ¿verdad? Este segmento. ¿Qué me falta? Me falta determinar dónde va a estar el punto A, que sé que va a tener 5 centímetros de ancho. Entonces lo que voy a hacer es con el compás
medir 5 centímetros y trasladar esa medida acá. ¿Tá? Ya hoy en realidad lo había dejado justito de 5 centímetros, pero vamos a corroborar que siga estando bien. Pincho en la rayita del 0, del 5, perdón, y lo llevo a la rayita del 0, verifico que la apertura de mi compás sean 5 centímetros, entonces ahí, sin mover, siempre agarrando de este brazo, no del otro, voy a pinchar en el vértice D y voy a trasladar la medida. ¿Tá? ¿Qué determinó eso? Que en esta intersección donde se encontraron la línea que yo había trazado y el arquito del compás, ahí va a estar este puntito, es el punto A, el otro vértice de mi paralelogramo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo sé también que el otro ancho del paralelogramo va a medir lo mismo que este, 5 centímetros. Entonces utilizo nuevamente el compás con la misma medida que ya tomé, pero me voy a dirigir al punto C y voy a trazar un arco más grande, porque en realidad yo sé que en alguna parte de este arco va a estar el punto que yo voy a buscar, pero no sé exactamente dónde. Yo lo que sé es que todos los puntos de este arco equidistan de este punto. ¿Qué quiere decir equidistan? Que están a la misma distancia. Sea acá, 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 acá o acá, van a estar siempre a 5 centímetros. ¿Cómo voy a determinar en realidad exactamente dónde va a estar? Bueno, yo sé que el paralelogramo tiene la característica de que tiene sus lados iguales 2 a 2. Es decir, este lado mide 5, igual que el que va a ir acá, que mide 5. Y este, que es la base, mide 10, igual que el que va a ir acá arriba, que va a medir 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir con el compás nuevamente y la regla, y voy a tomar una amplitud de 10 centímetros, ¿sí? Voy a ampliar, voy a agrandar esta medida, voy a pinchar en el 10, la voy a llevar hasta el 0, ¿verdad? Verifico que me haya quedado bien. Y yo sé que ahí tengo 10 centímetros de medida. Esa medida yo la voy a transportar. ¿A dónde? Bueno, voy a pararme, voy a pinchar en este punto A que hoy determinamos y voy a hacer el arquito que se va a cruzar con el que ya hice hoy. ¿Tá? Entonces yo sé que en este arco que estoy trazando, cualquiera de estos puntos, cualquiera de ellos, está a 10 centímetros de distancia de este punto. Pero como yo ya había trazado el otro arco, ya sé que todos estos estaban a 5 centímetros de este. Entonces, este punto que quedó acá, en el corte de estos dos arquitos, está a 5 centímetros de C y al mismo tiempo a 10 centímetros de A. Entonces, simplemente quiere decir que este punto que quedó acá es el punto B de la figura. ¿Tá? ¿Qué me resta? Me resta simplemente unirlos. El punto B con el punto A, ¿sí? Y después el punto B con el punto C. Y logré trazar mi paralelogramo tipo, donde este mide 10 centímetros. Este mide 10 centímetros, este mide 5 centímetros, este también mide 5 centímetros. Este ángulo mide 60 porque lo medí con el semicírculo. Pero recordando las características de los paralelogramos, del paralelogramo tipo, tiene los lados iguales 2 a 2, pero también tiene los ángulos iguales 2 a 2. Así que este va a ser igual al que lo enfrenta acá. Este también va a medir 60. Lo voy a corroborar para que vean con el semicírculo. Voy a colocar el semicírculo, el agujerito, la rayita de este 0 ahora, porque la línea que voy a utilizar está para este lado. Y efectivamente veo que mide 60. La amplitud de este ángulo es 60 grados. ¿Tá? No es necesario medirlo porque, como les dije, ya conociendo las características de la figura, yo no necesito comprobar todo. Entonces, este mide 60 y este mide 60. Sabemos que entre los dos, 60 más 60 es 120. Y algo que también sabemos es que este ángulo va a ser igual que este.
Los cuadriláteros, en total, en la suma de sus 4 ángulos, miden en total 360 grados. Nosotros hay dos que ya conocemos y sabemos que miden 120. Se lo vamos a quitar. Nos va a dar 240. Sabemos que esos 240 están repartidos en dos partes iguales en estos dos ángulos. Si a este 240 lo dividimos entre 2, sabemos que nos va a dar 120. ¿Cuánto mide este ángulo? 120 grados, igual que este otro, 120 grados. Vamos a corroborarlo con el semicírculo. Colocamos al centro y hacemos coincidir la rayita de manera exacta, ¿verdad? Ahí. Y podemos corroborar que efectivamente mide 120 grados. ¿Sí? Bueno, espero les haya servido esto.